Iniciamos. ¿Ya? Licenciada Pilar Menéndez, docente de la Unidad Educativa Bachillero, estimados estudiantes de 10º año, compañeros docentes en formación de la Universidad Técnica Particular de Loja, con todos ustedes muy buenos días y sean bienvenidos a esta práctica docente del área de lengua y literatura. Antes de empezar con nuestra clase, chicos, vamos a empezar a presentarnos. Empiezo yo. Mi nombre es Estefanía Garcés, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y soy de la ciudad de Santo Domingo. Ahora sí, siguen ustedes, por favor. Mi nombre es Antonio Alexander Mendoza Rosado, estudio en la Unidad Educativa Bachillero de 10º año. Muchas gracias. Mi nombre es María Fernanda Barberán Álava, estudio en la Unidad Educativa Bachillero y soy de 10º año. Muy bien, gracias. Mi nombre es Nelia Lorena Cedeño Solórzano, estudio en la Unidad Educativa Bachillero y en 10º año. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase. En la pantalla les voy a ubicar una imagen, la cual quiero que ustedes observen detenidamente por unos segundos, por favor. Esta imagen de aquí quiero que la observen detenidamente, los detalles y qué representa para ustedes. Observamos. Muy bien, muchas gracias, compañera Lourdes. Muy bien, ahora sí, quiero que por favor me digan qué piensan que representa esta imagen, esta escena. Representa Una romance. escena de amor. Muy bien. Representa una escena. Yo. Muy bien, ¿alguien más, por favor? Una pareja de enamorados. Muy Una bien, escena de enamorados, romance. muy bien. Muchas gracias. Pues sí, estamos en lo correcto. Esta imagen es una escena que representa a un romance de enamorados entre Romeo y Julieta. Es una obra de teatro del género dramático, la cual si no lo han visto, la recomiendo que lo hagan porque es muy bonita. Se trata de que la familia de estos dos enamorados de Romeo y Julieta son enemigas, los Montesco y los Capuletos, y al final ocurre un dramático y triste final donde los dos enamorados fallecen. Si no lo han visto, por favor, recomiendo que lo hagan. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Has estado presente o has participado en alguna obra de teatro? No. ¿No? No. ¿Alguien más, por favor? Sí. Sí, muy bien. No, pero sí me gustaría estar en una algún día. Muy bien, Antonio. Excelente. A ver, Fernanda, cuéntanos por favor un poquito de tu experiencia que nos dijiste que sí has estado presente en una obra. Es un poco divertido porque tienes que, es como representar un personaje que te asignan y tienes que aprenderte como que los libretos y ese tipo de cosas. Y tienes que identificarte con el personaje que vas a representar. Es Muy bien, divertido. muchas gracias. Muy bien, Fernanda, muchas gracias. Sí, así mismo es. Representar una obra de teatro es representar y meterse muy bien en el personaje, ¿verdad? Una obra de teatro es una forma literaria donde está constituida por diálogos, personajes y siempre van en un cierto orden. Así como la obra de Romeo y Julieta, como les comenté, siempre tiene un inicio, un desarrollo
y un cierre. Y siempre está con diálogos, está constituida por diálogos, los personajes y siempre van en un cierto orden. Ahora sí, yo les voy a presentar una pequeña obra con el tema el bullying y quiero que por favor me pongan mucha atención. Vamos a empezar. Un día normal de clases en el colegio de Juan, todos los compañeros habían quedado jugar un partido de básquet durante la hora de recreo. Pero faltaba alguien. ¿Quién faltaba? Dijo María. María inmediatamente fue a buscar al salón de clases a su compañero Juan. Inmediatamente María observó a Juan que estaba en el asiento solo, triste y desesperado. María le preguntó, ¿qué te pasa, Juan? ¿Por qué no sales con nosotros? Ya vamos a empezar el partido de básquet, te estamos esperando. Vete, no quiero saber nada de ti, no quiero saber nada de ustedes, ni de ti tampoco. ¿Pero por qué me tratas así? Dijo María. Yo solamente quiero que me cuentes qué te pasa, nada más. Oyendo los ruidos del salón de clase, ingresó Pedro, uno de los compañeros del aula de clases de Juan. Ay, María, otra vez estás insistiéndole a ese cabeza hueca e inútil, a esa peste del colegio. No lo queremos aquí. Juan, ¿por qué lo tratas así? Dijo María. Ya basta de bullying, ya basta, Pedro. No, hasta que se muera, no estaré tranquilo, dijo Pedro. Juan, desesperado por la situación que estaba viviendo en ese momento, Juan acudió al tercer piso del colegio, muy desesperado y llorando. Quería lanzarse de la terraza del tercer piso del colegio. María, intentando que reaccione, le pedía, Juan, por favor, no lo hagas, no lo hagas, Juan, recapacita, todos te queremos mucho, por favor. Todo esto es tu culpa, Pedro, tú eres el único responsable de todo, tú, porque ya basta con tu bullying, tus golpes y tus maltratos hacia Juan. Pero yo no quería que esto pasara, dijo Pedro asustado. Yo no quería que esto pasara. No, yo nunca pensé en las consecuencias que todo esto me iba a traer. Juan retrocedió para atrás observando a María y la abrazó. Todos los compañeros se abrazaron. Todos los compañeros se abrazaron y María dijo, nunca más vamos a lastimarte, Juan. El valor de la amistad es muy importante y sobre todo hay que aprender a respetarnos y a valorarnos como personas. Gracias, chicos. Este tipo de representación de siempre nos lleva a una moraleja, ¿verdad? A una enseñanza y muchas veces las realizan como para concientizar a las personas sobre algún tema. Pueden haber, en este caso hicimos la obra del bullying, una pequeñita obra, pero también pueden haber sobre el alcoholismo, sobre la drogadicción y algunos temas más planteados. Ahora yo les pregunto, ¿qué opinan de este tipo de representaciones? Mi opinión sobre la representación es que a veces nosotros solemos hacerle bullying a los compañeros sin saber que le estamos causando un daño psicológico a ellos porque le estamos afectando un poco sus emociones, haciéndolos sentir mal. Y como moraleja quedamos que tenemos que aprender a ser amigos y llevarnos bien y dejar de discriminar a los demás compañeros. Muy bien, Fernanda. Muchas gracias por su participación. Y sí, está en lo correcto, Fernanda. ¿Alguien más que nos quiera dar su opinión? ¿No? Bueno, Que había gracias. veces que uno
interpreta a una persona que digamos que sea así egoísta y todo, pero uno no conoce bien a la persona y nosotros la tratamos que él es egoísta y todo y nosotros lo tratamos mal y eso a veces no es verdad, a veces la persona está muy por dentro mal y nosotros lo tratamos más mal de lo que lo hacemos y eso también está mal, hay uno que conocer a la persona para tratar de conocernos y sea una amistad. Ujú. Muchas gracias, chicos, por su participación. Y sí, muchas veces es muy importante observar este tipo de representaciones de obras porque siempre nos enseñan y nos dan una moraleja, ¿verdad? Bueno, chicos, muchas gracias por su participación. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el texto dramático o teatral. A continuación, mi compañera Lourdes. Muchas gracias. Hola, buenos días chicos. Pues como mi compañera indicó, mi nombre es Lourdes Cedeño y sí, en este día pues vamos a observar un video acerca del texto teatral. Hola chicos y chicas, el día de hoy haremos un texto teatral. Hola chicos y chicas, el día de hoy haremos un texto teatral. Es importante saber qué necesitamos y lo que queremos lograr. Pero, ¿cómo podemos empezar con esto? Primero, debes tener una historia. Como ejemplo tomaremos la historia de Caperucita Roja. ¿Recuerdas de qué trata? Sí, es la historia de una niña llamada Caperucita quien vivía con su mamá, pero un día el lobo escondió a su abuelita en el ropero y se la quería comer, pero llegó el leñador y mató al lobo y vivieron felices por siempre. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Espera! ¡No tan rápido! Ordena la historia en 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Aquí tienes un ejemplo de cómo puedes considerar el inicio de la historia. Aquí puedes observar un ejemplo de cómo sería el desarrollo. Y ahora, el desenlace o el final de nuestra historia. Hay algo importante que debes considerar. Después de ordenar la historia, identifica a los personajes: mamá de Caperucita, Caperucita Roja, lobo feroz, abuelita de Caperucita y leñador. Ahora hay que transformar el cuento en un texto teatral. Debes escribir una pequeña introducción que considere tiempo, lugar y espacio y después los diálogos, es decir, lo que quieres que diga cada personaje. Aquí tienes un ejemplo, en donde está el título, los personajes, la introducción y los diálogos. No olvides colocar también las acotaciones. Las acotaciones son observaciones o explicaciones que designan una acción e intención sobre el diálogo. Recuerda considerar el orden de la historia. Gracias. Muy bien, chicos. Hemos observado este pequeño video
pues yo le quiero preguntar, ¿qué observaron? ¿Qué les pareció el video? ¿Sí? ¿Cómo estaba ordenada esta historia? A ver, ¿qué Por primero estaba ordenada que hay que buscar una historia. Ya, es para realizar el texto teatral, ¿verdad? Hay que buscar una historia. Muy bien, Nelia. Ya, y de allí, ¿cómo se fue desarrollando? ¿Cómo se puede desarrollar el texto teatral? Con el inicio, el desarrollo y el cierre de la historia. Exactamente. Ustedes saben que un texto literario pues tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace o cierre, ¿cierto? Entonces se fue, miren cómo fue la historia, se fue desarrollando. Para hacer el texto teatral pues tuvimos que hacer eso, dividir la historia. Primero escribir, hacer la introducción, ¿cierto? Luego tuvo que ir siguiendo los pasos, o sea, para realizar el desarrollo pues también teníamos que buscar los personajes, ¿sí? Y lo importante, el diálogo, porque recuerden que esto es un texto teatral en donde el autor solo escribe la historia, pero la representan son los personajes. Muy bien, chicos. En este momento vamos a recordar qué es un texto literario, ¿sí? ¿Qué es un texto literario? Pues el texto literario, ¿sí? No es otra cosa. Está escrito por leído, representado en un escenario. Ya, bueno, vamos entonces a definir qué es el texto literario. Pues el texto literario es un texto que cumple una función estética y expresiva. Y su finalidad, pues, de estos textos es artística. Y por tanto, pues se apuesta por ofrecer un lenguaje depurado, expresivo, cuidado. Pues el autor es el encargado de darle la fuerza poética a su texto. Entre estos textos, pues, tenemos poesías, tenemos cuentos, fábulas, obras de teatro, entre otros, ¿ya? Pues los tipos de textos literarios que existen se agrupan en tres grandes grupos. Son los textos narrativos, pues como les indiqué, novelas, cuentos, leyendas. Los líricos, ¿sí? Textos literarios líricos como los poemas, las odas, las canciones, ¿sí? Y los textos dramáticos. Los textos narrativos, pues tal como su nombre lo indica, estos textos cuentan con una figura de un narrador, que es el encargado, pues, de contarnos la historia. Pues como les indiqué, dentro de estos están las novelas, los cuentos. Los textos líricos, pues en estos textos nos encontramos que el actor tiene un objetivo claro. ¿Cuál es ese objetivo? Pues expresar el sentimiento. La lírica suele estar expresada en versos, ¿sí? Por eso tiene un estilo, tiene todas, su texto está en rima, ¿ya? Y esto tiene una gran importancia. Dentro de esto, pues tenemos los poemas, las canciones, los himnos, ¿sí? Y pues el gran tema de hoy de nosotros, que es el texto dramático o teatral, que es donde están las obras de artes, ¿sí? El texto dramático o teatral, pues dice, el objetivo es la representación escénica y está escrito para ser leído, o sea, representado en un escenario, ¿ya? La palabra dramático, ¿sí? Se deriva de drama, ¿ya? Este término procede, pues, de una palabra griega que significa hacer. Por esta razón, pues, se asocia, ¿sí? Normalmente con la idea de la acción, ¿ya? Ahora, la dramática también constituye uno de los principales géneros literarios, ¿sí? Géneros literarios, pues presenta de manera directa a uno o varios conflictos, ¿ya? Y pues donde presentan personajes que son representados en un escenario. Un texto dramático, pues, es un texto escrito o de transmisión oral que recoge, pues, un material lingüístico destinado a una representación.
el autor no cuenta nada, son los personajes los que a través de sus diálogos pues van armando las acciones. Pues como ustedes vieron en el cuento o también la participación de la compañera, pues los personajes, el autor solo escribe el libreto, ¿sí? O el guión, y los personajes son los que los representan, ellos son los que van armando las acciones y los diálogos, ¿ya? Entonces, el objetivo del teatro teatral, pues, es la representación escénica. Ahora tenemos las características del género dramático o teatral. Este cuenta con personajes y principalmente el texto teatral está escrito para ser representado. Los personajes, pues, son representados por actores. Existen diálogos también entre los personajes. Otra de las características que hay acotaciones en el texto. Las acotaciones son podríamos decir, como las directrices, como lo que le indica que tiene que actuar de esta forma, que tiene que estar en una actitud de pronto silenciosa, de pronto bravo. O sea, eso no lo van a decir los actores, sino es la forma como ellos van a actuar, qué tipo de ropa deben usar y eso. Esas son las acotaciones, son como recomendaciones que da el personaje al actor, ¿ya? Las acotaciones también plantean la representación visual de la obra. Entonces, como no hay ni narración ni descripción, el autor tiene que contar la historia a través de la acción, la cual pues se construye mediante el diálogo. Entonces, chicos, estas son las principales características del texto teatral, ¿no? Lo principal es que es representada en un escenario por los personajes. El autor solo escribe. El autor recibe el nombre, el que realiza el texto teatral, recibe el nombre de dramaturgo, ¿sí? Esa es el nombre de la persona o el autor que escribe el texto teatral. Entonces entendamos que el texto teatral es el guión, ¿sí? O es lo que van a hablar o van a representar los personajes en la obra de teatro. Muchas gracias, compañero. Le doy paso a la compañera Dayana. Muy buenos días, mi nombre es Dayana Freire y a continuación les indicaré acerca de los tipos de textos teatrales. Los tipos de texto teatrales es una obra dramática está formada por dos tipos de textos teatrales, los cuales son primarios y secundarios. Los textos primarios es el contenido de la obra, lo que dice el autor, lo que escriben y escucha el espectador, cuando existe una representación teatral. Sin embargo, las palabras que se dicen, los actores no son todas exactamente iguales. A continuación, vamos a ver de qué tipo son. Monólogo es el modo de expresarse cuando un solo personaje está hablando. El soliloquio es la reflexión del personaje en voz alta cuando el personaje habla para sí mismo. El diálogo es la forma por excelencia que adopta la palabra en el teatro. Es la forma de hablar de uno o varios personajes que utilizan cuando dicen algo sobre la obra y los demás personajes fingen no enterarse. En los textos secundarios forman parte del texto también. El título,
y autor de la obra. La dramatis personae. Es la relación inicial que intervienen los personajes. Y las acotaciones, que son orientaciones que intentan clarificar la comprensión de la obra. Por lo general van entre paréntesis, las cuales no son nombradas por el autor. Muchas gracias. A continuación, el compañero Cristian. Hola, ¿cómo están, chicos? Mi nombre es Cristian. Bueno, yo voy a dar un breve resumen de lo que han explicado las compañeras sobre los textos literarios. Vamos a ver cuál es la finalidad de estos textos. Y la finalidad es artística y tener un lenguaje muy depurado, un lenguaje muy entendible para los que están recibiendo o para el que va destinado a estos textos literarios. Los textos literarios se dividen en 3 grandes bloques, que son el narrativo, el lírico y el que le hemos hecho mayor énfasis, el texto dramático o teatral, ¿verdad? Entonces tenemos el narrativo, que su principal figura es el narrador. Como ya lo hemos visto en los cuentos, ensayos o novelas, es el narrador el que nos va explicando la obra, ¿verdad? De ahí tenemos el texto lírico, que expresa sentimientos que generalmente se los da en versos o en rimas, con un sonido y una métrica que vaya acorde a lo que se está hablando. Esto se puede ver en estos ejemplos, las canciones, los himnos que se van dando en versos y va rimando cada una de sus palabras. ¿Ya? Y tenemos el texto teatral, que es un género literario que comprende, perdón, que comprende las obras concedidas para ser representadas ante un público. ¿Ya? El autor, llamado en este caso dramaturgo, desaparece y cede el papel principal a los actores, ¿no? A los personajes, y en ese momento ya se desaparece el autor del texto dramático. Entre sus principales características tenemos que cuentan con personajes y los personajes son representados por actores, que hay diálogo entre sus personajes. También tenemos que combinan 2 códigos, el texto dramático y los no verbales. ¿Qué son los no verbales? Son la puesta en escena, básicamente, la iluminación, el sonido, el maquillaje, el vestuario, todo el conjunto que necesitamos para que la puesta en escena salga de una forma adecuada. Ya. También otra de las características son que contar la historia mediante las acciones, ¿verdad? Tenemos que siempre estar en constante movimiento, en acciones, para que la historia sea entendible. ¿Ya? Ahora tenemos los tipos de textos teatrales, lo que explicaba anteriormente mi compañera Lourdes. Se dividen en 2, en texto primario y texto secundario. Texto primario es el que escribe el autor y lo que oye el espectador, pero no todos son iguales. Por ejemplo, existe el monólogo. El monólogo lo hace una sola persona, pero esta persona puede representar a varios personajes, puede representar mujeres, niños, cambiar de voz. Es una sola persona versus todo el público que tiene adelante. Tenemos el soliloquio, ¿ya? Que es un monólogo dirigido a un mismo personaje, muestra su personalidad. Tenemos el diálogo, es la conversación entre 2 o más personas, es lo que comúnmente hacemos todo el tiempo. Tenemos en la parte que es la reflexión del personaje en voz alta, sin embargo las otras
personas no lo escuchan, están en la obra teatral, hacen la representación de que está pensando algo en voz alta, pero sin embargo los otros personajes no escuchan sus pensamientos. ¿Ya? Luego existe el texto secundario, que es el título del autor de la obra, el dramatis personal y la acotación. A continuación, y después de haber hecho una breve explicación de todo lo que nos ha dado nuestras compañeras, vamos a definir, quiero que me ayuden definiendo, por ejemplo, Nelia, ¿qué entiendes por monólogo? Monólogo se entiende por una sola persona, que esa persona habla por una mujer, un hombre, un niño, y por eso entiendo por monólogo. Muy bien, Nelia, muchas gracias. Fernando, no, sí, Fernanda, por acotaciones, ¿me podrías decir qué entiendes? Se intenta que es algo que se clasifica de la obra, que no pueden ser pronunciadas durante una representación, sino que el actor influye en ello, o el director de la puesta de escena. Muy amable, muchas gracias. Y por último, Anthony, obra de teatro, ¿qué entiendes por una obra de teatro? Escenas que son representadas en escenario. Listo. Tiene muy claro el tema. A continuación vamos a identificar textos teatrales según sus características. Por ejemplo, yo les voy a poner un pequeño escrito. A ver. ¿Pueden ver aquí? Bueno, yo se los voy a leer. Había una vez un castillo encantado en el medio del bosque. ¿A qué clase de texto literario pertenece? ¿Pueden identificarlo? Monólogo. No. En este caso sería, había una vez, es como comienza casi todos los cuentos en su mayoría, ¿verdad? Entonces sería narrativo, sería un texto narrativo, un cuento, ¿verdad? Tenemos por otro lado, tenemos Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, y a tu pecho rebosa, gozo y paz, Lírico. y tu frente radiosa. ¿Perdón? Es lírico. Exacto, es un texto lírico, ¿verdad? Porque puede haber canciones, puede haber los signos, muy bien. Ya. Entonces, por último, quisiera saber ustedes qué enseñanza piensan que pueden obtener en base a un texto dramático. ¿Qué enseñanza nos puede dar un texto dramático o teatral? ¿Qué pueden realizar ustedes para que haya alguna enseñanza, algo que nos aporte como sociedad? Podemos realizar dramas sobre, digamos, para que las chicas, digamos, ahora en la actualidad quedan muy temprana edad embarazadas, podemos hacer teatros sobre que se protejan o no tengan relaciones sexuales, no sé, pues hay que hacer un teatro sobre eso. Muy bien, claro, y eso nos va a servir a concientizar a la juventud, ¿verdad? Esos problemas sociales, enfocarlos en el teatro para crear conciencia ante los jóvenes de hoy en día, que existe una serie de problemáticas en las que podemos ayudarnos. Muy bien. Ahora, chicos, bueno, les vamos a dejar una pequeña tarea para la casa. Queremos que creen un pequeño libreto, guión, el cual represente una leyenda, una historia, una anécdota de su comunidad. Y también un pequeño cuestionario que va a ser en la aplicación Quizzes, que le vamos a hacer llegar.
Les agradezco mucho por su atención, por su participación. Le agradezco a la docente encargada y a la unidad educativa de bachillero. Muy amable, gracias. Agradecemos a la docente licenciada Pilar Menéndez, a los queridos estudiantes de la unidad educativa bachillero y en sí a la unidad educativa bachillero por siempre estar presto para colaborar con la Universidad Técnica Particular de Loja en el desarrollo de las prácticas docentes. Esta es la última práctica docente y realmente ellos han colaborado con nosotros en todo. Muchísimas gracias, Unidad Educativa Bachillero, licenciada Pilar Menéndez y todos los docentes, y a mis queridos estudiantes, muchas gracias.